Venezuela, y esto que aparentemente fue una noticia hace un mes atrás, sigue. Y ayer vimos estas manifestaciones en Bolivia. Pero estando Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este momento, ¿cómo no podemos involucrarnos? Es que lo que pasa es que a nosotros nos tocó, por una cuestión de turno, estar a cargo de un departamento, de una comisión, en este caso la Comisión para Perseguir a Al-Qaeda desde el punto de vista financiero. Y después en el turno le va a tocar a otro. Y no creo que los islámicos, los terroristas vean que Chile es un actor gestor, que toma una iniciativa, digamos, un liderazgo en la gestión antiterrorista contra los islámicos. Y además ellos recuerdan, tal como dijo el profesor muy bien, que nosotros no participamos en la crisis, en la guerra de Irak. Y nos ven como un país que fue capaz de resistir las presiones norteamericanas y mantener una posición distinta. Y eso lo respetan mucho desde el punto de vista de los islámicos extremistas. Así que yo creo que tenemos ahí una posibilidad de no participar en este conflicto y creo que deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles por no participar, porque no es un problema nuestro. ¿Tú estás de acuerdo, Patricio, con esa posición? Yo insisto de que no es un tema de que uno quiera o no quiera. En el mundo de hoy, los países que están afectos al terrorismo son los países más vulnerables. Lo peor que nos puede pasar es decir, nosotros estamos al margen y no tenemos ninguna preocupación porque esto es un problema de perros grandes, entre comillas, y nosotros somos chicos, entonces no tenemos nada que ver. Yo creo que si uno define el terrorismo básicamente como el uso del terror con fines políticos, el uso del terror con fines políticos se puede aplicar en cualquier parte, lo que interesa es que se genere un gran efecto. Y un gran efecto mediático. Si en algún momento nosotros aparecemos como un país interesante o vulnerable para los grupos terroristas de cualquier naturaleza en este momento, dado el mundo globalizado y las comunicaciones que existen, es decir, que un acto terrorista tiene un gran impacto, lo vimos el 11M en Madrid, digamos, lo que pasó en España tuvo una repercusión a nivel mundial y lo sentimos como algo que estaba pasando incluso en el centro de Santiago, y lo vivenciamos así. Bueno, eso yo creo que si algo pasa en Santiago y va a tener una repercusión a nivel de toda América Latina, por ejemplo, con un gran impacto de todo lo que significa tener compromiso con Estados Unidos o tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, eso se paga un precio caro, un precio alto. No me atrevo a asegurar que nosotros tengamos la posibilidad de no involucrarnos, porque no nos depende de nosotros, lamentablemente. Volviendo a España, Rodrigo, ¿la ETA tiene vinculaciones con estos otros organismos terroristas internacionales? ¿Por qué razón, digamos, en principio evidentemente las autoridades españolas le asignaron la responsabilidad a la ETA y después, bueno, ha resultado toda esta otra investigación? Pero ¿podría haber algún nexo? Bueno, si uno se remonta a lo que son los fundamentos, los orígenes de ETA en 1959, ETA establece claramente que no tiene ninguna vinculación con grupo político armado, ni siquiera en su país, o sea, grupo político. Tampoco en el extranjero, eso lo marca desde sus inicios ETA. Y la constante que hemos visto es que ETA siempre trabaja y responde sola de sus ataques, sus atentados. Creo que eso ha sido permanente durante 30 décadas, en donde han cobrado más de 800 víctimas. No creo que tenga ETA, y a mí lo que me tocó vivir durante los 2 años y medio que estuve en la zona de conflicto, es que los atentados y las acciones de ETA eran solamente de ellos, no iban unidas a otros grupos. Pero no se puede hablar de una ETA separatista simplemente, Daniel, ¿no es cierto? La ETA ya se transformó en un movimiento obviamente que terrorista. Ellos son separatistas, pero con métodos de extrema violencia y últimamente bastante indiscriminados, porque también hubo un atentado en que murieron 23 personas en un supermercado y hubo como 60 heridos hace un par de años. O sea, ellos también han hecho matanzas de gente inocente en forma indiscriminada. Ahora, yo quería aprovechar de preguntarte, si es posible, tu propia experiencia en Navarra, lo encuentro súper interesante eso. ¿Qué siente uno cuando va, tal como tú decías al principio, a un lugar tan fantástico, tan maravilloso como Navarra, y se encuentra esta polarización de la sociedad y ve que a uno lo ven un poco, probablemente a ti por tu origen chileno o quizás de origen gallego, te ven un poco como el enemigo o no, los navarros? Bueno, o sea, lógicamente existe porque no eres vasco, digamos, por ejemplo. No soy vasco. Lo primero sería precisar que, como ya señalábamos, el tema de la reivindicación que hace el ETA de parte de España, 3 provincias del País Vasco, Navarra y parte del sur de Francia, eso es lo que viene a conformar lo que es el País Vasco. Pero en el caso de los navarros, ellos no se sienten vascos para nada y saben que su independencia es anterior a lo que se señala como País Vasco. Surge un conflicto entre ellos mismos.
pero en relación al ambiente, al caminar por las calles y vivir en esa zona, uno siente y palpa el temor de la gente. En relación a uno, nunca sentí que me vieran como el enemigo, el sudaca famoso, como se suele hablar, que se les indica a uno cuando está en el extranjero, en España o en Europa. Para nada, fui muy bien acogido y es un pueblo maravilloso. El tema está propiamente en la cosa nacionalista y los conflictos surgen entre ellos mismos. Los mismos navarros no les gusta este tema, no soportan que se les meta dentro del mismo bloque y se les reivindique como parte del País Vasco, sin duda. Ahora, racialmente los navarros son vascos. Bueno, es que depende de dónde se tome la historia. Los mismos navarros señalan que ellos no pertenecen al tema. El reino de Navarra en una época abarcaba el País Vasco. Y Aragón. Y el reino de Navarra era un reino vasco, digamos. Y en circunstancias que las provincias del lado eran las provincias autónomas que no aceptaban la monarquía, que incluso en una época no aceptaban la nobleza, que estaban un poco... Pero Daniel, ¿sabes una cosa? Yo creo que es bueno precisar un elemento. Yo creo que uno tiende a veces a evaluar como que los vascos, los navarros son todos separatistas, son todos terroristas, y eso no es así. Es decir, la ETA... Yo no estaba diciendo eso, ¿no? No. Estaba diciendo que navarros eran vascos. Correcto, pero cuando estábamos hablando acá como que el sentimiento nacionalista, etcétera, un porcentaje, alrededor del 50% de los vascos, no estoy hablando de los navarros, que el tema de independentista es menor que en el caso de los vascos, un 50% de los vascos vota por el Partido Popular y por el PSOE. Se denomina los españolistas dentro de los vascos, son aquellos que se sienten de alguna manera vascos y además españoles. Un porcentaje, un 40% más o menos, vota generalmente al Partido Nacionalista Vasco, que es un partido independentista en términos de autonomía, de buscar mayores niveles de autonomía, y que incluso ha planteado el plan Ibarretxe, ¿no?, que es básicamente buscar una asociación nueva con el Estado español, manteniendo su vinculación a España. Por lo tanto, el porcentaje efectivamente que se siente identificado con Batasuna, que es el brazo político de la ETA, y la ETA es un grupo absolutamente insignificante dentro del pueblo vasco. Por lo tanto, ahí yo haría una distinción. Mira, yo quiero interrumpir eso, porque fíjate que, aunque eso es cierto, y eso era lo mismo que pensaba yo también estuve en el País Vasco, estuve en Navarra, y me tocó ver manifestaciones donde me llamó la atención la magnitud de las manifestaciones, la violencia de las manifestaciones y la juventud de la gente que participaba. Y cuando de repente me preguntaron si yo estaba metido o no en la manifestación, porque yo me acerqué un poco para observar, yo le dije que no, que yo era chileno, en fin, y me puse a conversar con algunos, y yo les dije que me parecía absurdo en el mundo de hoy estar tratando de luchar por el separatismo vasco. Yo también soy descendiente de vasco y de navarro, es parte de mis apellidos, y muchos chilenos, en fin. Entonces nosotros que conocemos la epopeya de España y la epopeya iberoamericana, en fin, la historia de los últimos 500 años, que hay muchas razones para sentirnos orgullosos desde la historia del Imperio Español y de la cultura hispanoamericana, en fin, los vascos fueron centrales en el desarrollo de toda la cultura hispánica. Entonces que ahora, después de 500 años, están tratando de separarse y desdecirse de toda la historia, me parece un poco absurdo, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo planteé esto, hubo una violencia masiva en contra mío y una intolerancia sorprendente, y ahí yo me asusté y me di cuenta que en realidad esto era mucho más grave de lo que yo me había imaginado. Y no es solamente la ETA y Batasuna y las minorías, sino que ahí había una masa gigantesca de gente que se manifestaba en forma violenta porque yo daba una opinión que a mí me parecía súper razonable. Bueno, hoy día vimos que la comunidad internacional viene a solidarizar con la tragedia española. ¿Cómo va a ser, Patricio, la convivencia hacia el futuro? ¿Cómo puedes tú imaginar la convivencia hacia el futuro de los países, de tanto Estados Unidos con Europa y con el resto de los países que están involucrados, sobre todo con Irak, sobre todo con los países en el cual, digamos, Al Qaeda tiene alguna fuerza? A ver, yo creo que el 11M, digamos, español, marca un punto de inflexión en que la política unilateral de los Estados Unidos está entrando en una crisis. Es decir, la postura de llevar adelante iniciativas en forma independiente de lo que opinen los aliados no resulta sustentable en el tiempo. Los Estados Unidos, por muy poderoso que sea, necesita de aliados y aliados comprometidos con su proyecto. Como señalaba muy bien Daniel, el hecho de que España saque sus tropas de Irak, que no es tan significativo en términos del tamaño de las tropas, la cantidad de gente, pero es una cosa simbólica, es decir, después Polonia, después otros países y al final Estados Unidos queda absolutamente solo contra la guerra del terrorismo. La guerra del terrorismo, como todo fenómeno actual, la única forma que tenga efectividad es que se apoye de manera global y particularmente por los aliados principales de Estados Unidos, que tienen que ser las democracias occidentales. Y por consiguiente, el punto de inflexión que significa el 11M es que
Eso hay que revisarlo de alguna forma. La política exterior norteamericana no puede seguir solamente la ley del más fuerte y tratar de igual tomar sus propias decisiones independientes